¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, profes. Entonces, esta es la prueba número 4, formulario número 4 de la prueba de matemáticas. Vamos a ver qué nos ponemos de acuerdo en algunas preguntas. Yo creo que va a estar interesante la discusión. Dice la primera, usted planea sus clases del año de acuerdo con el desarrollo de cada competencia, es decir, la comunicación, el razonamiento y la resolución de problemas. Estas competencias las toman, según parece, de IFES, ¿no? De lo que dan, de lo que tendrían como resultado cuando analizan las pruebas a ver, que más o menos son esas tres competencias de las que hablan. Para una de las unidades temáticas de geometría, usted planea establecer una relación de los temas con los desarrollos arquitectónicos. Su primera unidad temática tiene el propósito de traducir el lenguaje natural al lenguaje geométrico. Para ello, usted debe valerse de las actividades en las cuales los estudiantes tengan que. Y ahí están las opciones. Entonces, ¿cuál escogieron en esta, colegas? ¿Cuál marcaron? Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo seleccioné la C, elaborar las formas geométricas en planos arquitectónicos de una edificación a partir de un texto que describe sus atributos de construcción. Básicamente allí, como se habla de que, pues, que es un inicio de la unidad y que se quiere pasar de un lenguaje natural a un lenguaje geométrico, es decir, de un lenguaje que digamos, de alguna manera se conoce. Entonces yo me fui por los verbos. Primero, realizar conversiones, pues digamos, para iniciar una clase, pues no la consideré porque, pues, para hacer conversiones ya ir haciendo operaciones porque ya conoce los valores de los lados de las figuras. Eh, Calcular áreas y perímetros, esa también la descarté justamente por lo mismo, porque ya cuando uno calcula áreas y perímetros es porque ya identificó, digamos, de alguna manera las superficies. Y la última, construir objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales. Allí digamos que también se hace un reconocimiento de las figuras en 2D, no las bidimensionales. Entonces, para pasar a las terceras ya se tiene que tener un conocimiento. Entonces, ni construir, ni calcular, ni realizar. Para hacer la introducción, yo pues siempre utilizo, digamos, las habilidades que son identificar, elaborar, incluso también a veces después de haber hecho esas describe uno, ¿no? Entonces por eso me quedo con la C, que es elaborar las formas geométricas en planos arquitectónicos. O sea, su merced escoge más a partir de los primeros verbos. Sí, básicamente en las habilidades, cuando uno mira los estándares, las competencias inician es por la habilidad, ¿no? Entonces uno dice, para siempre que uno va a dar una introducción a una clase, pues se utilizan ese tipo de habilidades, ¿no? El estudiante primero tiene que identificar, luego de que, bueno, antes de identificar está observar que, digamos que hay una leve diferencia ya entre observar e identificar, pero digamos que es básicamente lo mismo. Entonces el estudiante empieza por observar, identificar, describir, caracterizar, entonces por eso me voy con la de elaborar. Vale. ¿Qué dicen los demás profes? Buenas noches a todos, tal cual, profes. Enlace, el tema de elaborar, elaborar las formas geométricas en planos arquitectónicos de una edificación a partir del texto que describa los atributos de construcción. Al final lo que pedían en el enunciado era pasar de un lenguaje natural al tema de figuras geométricas. Entonces, pues el escenario como tal que plantea la 3 es el escenario más ajustado de acuerdo al enunciado, que es de lenguaje natural o de palabras básicamente a ya términos matemáticos.
en cuanto obviamente a geometría. Bueno, sí, efectivamente, digamos, aquí estaba la clave, ¿no? Porque nos dicen el propósito de traducir. De traducir de un lenguaje a otro es lo que nos dice Duval, ¿no? Que hay la traducción en términos matemáticos es pasar de un lenguaje semiótico de representación a otro. En este caso nos están diciendo que el estudiante debe pasar de un lenguaje natural, es decir, un lenguaje verbal, en ese caso escrito, parece, porque dice que a partir de un texto que describa, entonces es un lenguaje natural, verbal, escrito, al lenguaje geométrico. O sea, ya hacer una representación geométrica de lo que esté escrito de manera, digamos, bueno, valga la redundancia, escrita. Entonces, para eso, si uno se pone a ver lo que dicen realizar conversiones, no, porque realizar conversiones es un tratamiento. En términos de Dual, es un tratamiento, es decir, nos estamos moviendo entre un mismo sistema de representación. Y cuando el otro que dice calcular áreas y perímetros de superficie, pues ahí hay que hacer es un cálculo, ahí no hay ninguna, no hay ni traducción ni tratamiento. Y en la última que dice construir objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales, pues digamos que se acerca un poco, ¿no? Aunque no es claro construir los objetos a partir de representaciones, no es, cuando dice construir los objetos tridimensionales, pues pensaría yo que de alguna manera sí se estaría haciendo traducción, siempre y cuando esa construcción se esté haciendo, por ejemplo, con un cartón, con una cartulina, con palillos, bueno, no sé, de modo que es prácticamente hacer lo que hacen los maestros de obra, leen el plano que está en 2 dimensiones y hacen la construcción en 3 dimensiones. Pero, digamos, a lo que nos pedía la pregunta era la tercera, ¿no? Porque al final dice elaborar las formas geométricas en planos arquitectónicos de una edificación a partir de un texto que describa sus atributos de construcción. Entonces, era hacer la figura geométrica a partir de un lenguaje verbal escrito. Entonces, por eso digamos que esa es la justificación de que más se ajustaba. Bien, la segunda pregunta. Durante la explicación de posibles aplicaciones del teorema del coseno en clases de trigonometría, usted tiene que recordarle a sus estudiantes temas relacionados y que puedan ser, por ejemplo, casos particulares de este teorema y que debieron ser aprendidos en años o meses anteriores. ¿Cuál de las siguientes situaciones no le permite relacionar directamente conceptos previos con el teorema del coseno? Y ahí están las opciones. ¿Cuáles escogieron? Profe, yo escogí, bueno, yo tuve ahí una leve confusión pues con las dos últimas, ¿no? Inmediatamente con la primera cuando se conoce que un triángulo es rectángulo y se usa el teorema de Pitágoras, digamos que allí eso se ve en trigonometría, ¿no? Cuando uno está haciendo el ejercicio, primero trabajas con triángulos rectángulos y luego con no rectángulos para trabajar pues como el teorema de coseno. Entonces digamos que sí es un insumo para trabajar el teorema de coseno. La B, cuando se conocen los 3 lados de un triángulo y se usan funciones trigonométricas inversas. Eso también es fundamental. Las inversas, eso se tiene que ver sí o sí. En las otras dos, yo lo presenté 2 veces. Inicialmente yo marqué la última, cuando se conocen 2 lados del triángulo y un ángulo que no está entre ellos y se usa la fórmula cuadrática. Ahí, digamos que yo nunca he utilizado la fórmula cuadrática. Entonces me puse a pensar en algún caso especial. Yo dije, no, pues realmente pues no lo conozco y marqué esa. Me salió mala. Y luego marqué la C y pues digamos que yo diría, ¿cierto? Que ninguna de las dos, pues que las dos están bien.
que tanto la C como la D, porque la fórmula cuadrática, pues de pronto en algunos casos especiales. La C sí definitivamente ángulo, lado, ángulo, eso no se utiliza. Entonces ese fue el análisis que yo hice, pero finalmente pues me quedé con la C. Bueno. Bien. ¿Qué dicen los demás profes? Profe, el mismo razonamiento del profe Jesús, es que no veo bien porque estoy aquí en el celular. Julián, perdón, con el profe Julián. Y resulta de que también o sea, la primera vez que marqué como tal la D, pero pues luego pues o sea, parecía que como que no era correcta. Entonces al final pues marqué como tal la C, tal cual el mismo razonamiento del profe Julián. Mm, Bueno, digamos que esta es una de las preguntas que está para la discusión. Si está más alejada de la respuesta la C o la D, ¿no? Porque si uno le dice cuál de las siguientes situaciones no le permite relacionar directamente conceptos previos con el teorema del coseno. Entonces son los conceptos previos. Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de los conceptos previos que se conocen dos lados del triángulo y un ángulo que no está entre ellos. Y se usa la fórmula cuadrática. Y la otra dice, cuando se conocen dos ángulos de un triángulo, el lado entre ellos y se usa el criterio de semejanza ángulo, lado, ángulo. Entonces, digamos que si uno se pone a analizar, por lo menos en la experiencia que yo tengo, no le encuentro realmente en ninguna de las dos relación directa con el triángulo, con el teorema del coseno, ¿no? Perdón, profe. Aunque, sí, En el segundo análisis que yo realicé, yo empecé nuevamente pues a leer la pregunta justamente y ahí en la pregunta dice, ¿cuáles de las siguientes situaciones no permite relacionar directamente conceptos? O sea, que sea, digamos, de manera específica. Entonces allí cuando yo leía la D, dice, cuando se conocen dos lados del triángulo y un ángulo. Digamos que hasta ahí, eso sí, sí sirve para relacionarlo con el coseno. Sin sí. embargo, usa fórmula cuadrática, yo ahí digo como que no, como que eso no es un concepto directo. Entonces, digamos que ahí la mitad sí y la otra mitad no. En cambio, la C, digamos que esa efectivamente sí no es un insumo directo. O sea, que digamos, tengo que saberlo para ver el teorema del coseno, pues no necesariamente. No necesariamente. Entonces, por eso yo me fui por la C. Sí, y efectivamente, pues es la que está marcada como correcta, ¿no? Pero ese análisis que usted hace es verdadero, o sea, después de la I que dice y se usa la fórmula cuadrática, ahí es como que como uno no le encuentra la relación, porque si es una I, nosotros en matemáticas sabemos que la I es una intersección, o se cumplen las dos cosas cuando hablamos de lógica, es verdadera, cuando hablamos en lógica proposicional, la I hace que la proposición completa sea verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, pues, digamos, la primera parte sí, se conocen dos lados del triángulo y un ángulo que no está entre ellos, y se usa la fórmula cuadrática. Es que ahí es donde el uso de la fórmula cuadrática es lo que no me cuadra por ningún lado, porque ¿para qué podríamos utilizar la fórmula cuadrática ahí? ¿Mm? Es que fue lo que yo pensé, profe Oscar. O sea, yo dije, bueno, pero la fórmula cuadrática, ¿para qué? O sea, ¿en dónde? Ahí no Entonces encaja. yo dije, esa debe ser la respuesta correcta. O sea, Sí, no tiene para dónde utilizar uno la fórmula cuadrática. Entonces, es la mejor opción que yo veo, porque bueno, aunque sean los criterios ángulo, lado, ángulo,
pues uno lo puede ver con los chicos, ¿no? Uno lo puede ver cuando ve los ángulos y todos los triángulos, cuando empieza uno a ver. Pero yo digo ahí, pero bueno, ahí para relación del teorema del coseno, la fórmula cuadrática, ¿para qué? Es la pregunta. Entonces yo la puse de primera en el primer intento y me salió mala. Bueno, entonces será la del ángulo lado-ángulo, porque pues otra que tampoco, pues uno dice directamente en conceptos previos, pues no. En cambio, los otros sí, las dos primeras eran ciertas que el chico va a saber en conceptos previos, porque eso es lo que va a ver uno en trigonometría al inicio, ¿no? Que uno ve que la función trigonométrica es a través del triángulo rectángulo, el cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo que el chico ve en los dos primeros periodos. Al tercer periodo ya se entra a ver uno lo que tiene que ver con los teoremas del seno y del coseno. Él ya tiene esos conceptos previos. Sí. Y que digamos de alguna manera ese teorema, pues, bueno, yo diría que uno lo podría utilizar más de pronto para el teorema del seno, digo yo. Pero, o bueno, digamos, se conocen dos ángulos de un triángulo y el lado entre ellos y se usa el criterio de semejanza ángulo, lado, ángulo. Pues, de todas maneras, no es que esté tan cerca el teorema del coseno, pero algo uno podría inventarse ahí a partir de eso que nos están planteando. Y se usa el criterio de semejanza ángulo, lado, ángulo. Profe, para usted, ¿cuáles son las funciones trigonométricas inversas? Es que en el chat están escribiendo algo de eso. La función es trigonométrica inversa, pues es el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente. Ah, vale, que hay un profe que está escribiendo en el chat que esa no va directamente allá tampoco. Claro, esas van relacionadas directamente porque cuando uno despeja la función tiene que utilizar arcoseno, esas sí se relacionan. Sí, Yo estaba pensando yo ahora en la fórmula cuadrática, no directamente en la fórmula, sino en el discriminante, cuando uno pues revisa que el discriminante sea igual a 0 para mirar, pues no sé, aquí divagando que de pronto los lados los den en cuestión de forma cuadrática, ¿no? Estaba yo pensando. no. Pero lo que pasa, profe, es que están diciendo, hay que leer la pregunta, dice, ¿cuáles de los siguientes situaciones no permite relacionar directamente conceptos previos del teorema del coseno, los previos? Tener conceptos previos con el teorema del coseno, que usted le puede decir, mire, estamos viendo el teorema del coseno, ¿se acuerda de esto? O que le sirva ese concepto previo para el teorema del coseno. A ver, bueno, miremos una cosa, acordémonos de la estructura del teorema del coseno, ¿no? Que me dice un lado al cuadrado, el cuadrado de un lado es igual al cuadrado del otro lado, más el cuadrado del otro lado, menos el coseno del ángulo que forman ellos dos. ¿No es así que dice el teorema del coseno? Sí, sí, señor. Profe, pero, o sea, lo que yo decía ahí, De pronto por ahí... yo decía al final en la última, cuando uno dice que lo relaciona directamente con el teorema del coseno, pues pensándolo un poquito desde ese punto de vista, la de sí se aproximaría, pues habíamos dicho que la mitad, ¿cierto? Y la otra mitad, pues relacionándola, teniendo en cuenta de que el triángulo tenga de pronto un lado que sea cuadrático. O sea, no ponerle un lado con un número como tal, no, sino que tenga un elemento, un polinomio. Entonces ya al momento de reemplazar, ahí sí se utilizaría y pues se necesitaría conocer la fórmula cuadrática a la hora de reemplazarlo en la fórmula. Entonces digamos que ahí ya, digamos que se solucionaría ese problema y ya definitivamente la correcta No, nunca sería. había problemas con esa estructura. No, yo lo que pienso es relación, que uno pudiera tomarle alguna relación a partir de cómo se formula el teorema del coseno, de la formulación, que en la formulación pues intervienen los cuadrados. El cuadrado de un lado es igual al cuadrado del otro más el cuadrado del otro menos el coseno del ángulo que forman esos dos lados. Si no estoy mal, así es el teorema del coseno. Entonces, digamos, sería la única conexión que yo le veo, pero igual, supongamos que es lo que sucede el coseno, cuando el ángulo entre ellos dos
vale 90 grados, que el coseno me hace 0, pues entonces me convierte en el de Pitágoras, ¿no? Se me convierte en el teorema de Pitágoras, el cuadrado de un lado igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. Entonces, igual que haríamos era con el teorema de Pitágoras, que para solucionarlo no necesitamos la fórmula cuadrática, o sea, ahí no encaja la fórmula cuadrática tampoco. Profe, pero cuando los lados, o sea, me refiero yo porque la fórmula sí es a cuadrado igual b cuadrado, c cuadrado por el seno. Entonces ahí cuando uno reemplaza el lado como tal, que el lado del triángulo sea un polinomio cuadrático, entonces ahí sí se utilizaría. O sea, sería un caso... Pero es que, si, por ejemplo, si usted reemplaza un lado, y si un lado está en términos del cuadrado, al usted reemplazarlo y elevado al cuadrado, se eleva a la cuarta. Pero igual sería cuadrática. Todas las funciones cuadráticas tienen exponente 2 a la n. Yo no sé, yo O sea, pienso, yo encuentro una relación pequeña ahí. Yo siento que para mí la respuesta, digamos, correcta, que en este caso que le dice que no, es la 4. O sea, yo la fórmula cuadrática no la veo por ningún lado como conocimiento previo para el teorema del coseno. Si bien es cierto, el otro criterio de semejanza no es mucho, pero bueno, por lo menos algo uno le puede explotar. Pero al de la fórmula cuadrática sí. Sí, yo no sé. A mí sí me parece que, o sea, desde mi opinión ahora, desde mi punto de vista, leyendo ahora nuevamente, yo creería que esta pregunta, una de las dos, o bien puede tener que, como a veces ha pasado, como el profesor Ronald se ha dado cuenta en los otros formularios, que pueden tener dos distractores que la hagan correcta, o algo, pero no, pero digamos, uno puede decir cualquiera de los dos era respuesta correcta, pero yo creo que la que más se aleja es la cuarta, por lo que está ahí de esa fórmula cuadrática. Esa es mi opinión. Ahora, después de haber leído nuevamente y haber analizado y escuchando la opinión de ustedes, que inicialmente el de primerazo se fueron por la 4, la mayoría. Así es, profe, yo también me fui por la 4 y bueno, es que también lo primero que pensé es que en ninguna experiencia la fórmula cuadrática ha estado relacionada con, al menos, incluso con, ni casi con ningún tema de trigonometría, ¿no? Entonces, también la seleccioné la 4 y de la 3 ni pensar, porque dice conceptos previos, y el hecho de hablar de ángulos y de semejanza también son conceptos como tal, ¿no? Esos sí son conceptos en realidad de trigonometría. Entonces, sí, algo también, se acerca. También. Ok, yo concuerdo con que tal vez está mal seleccionada la respuesta correcta, sí. Exacto, sí. Bueno, tu discusión estuvo chévere. Vamos a la tercera a ver qué pasa. Esta también está interesante. Al introducir las tangentes en una gráfica de funciones, usted decide relacionarlas con la interpretación inicial de tangente a una circunferencia. Las tres siguientes afirmaciones son verdaderas para cualquier tangente a una circunferencia. 1. La totalidad de la curva está a un lado de la tangente. 2. Existe otra tangente a la gráfica paralela a la elegida. 3. Hay un único punto común entre la gráfica y la tangente. ¿Cuál o cuáles de ellas no se cumplen para al menos una tangente a la curva y igual a coseno de x? ¿Qué les dio ahí, profe? ¿Cuál seleccionaron? Yo ahí marqué también, profe, la 1 y la 3, ¿no? Porque sea cuáles o cuáles de ellas no se cumplen para al menos una tangente en la curva y, bueno, la coseno que es como una ollita ahí, ¿cierto? Entonces, definitivamente la 1, digamos que no se cumple porque la totalidad de la curva está a un lado de la tangente, no, porque la curva pues como es periódica, digamos que va por lado y lado, entonces esa no se cumple. Yo había marcado la última, la 1 y la 3, porque dice hay un único punto común entre gráfica y tangente. Y pues como es periódica,
yo decía, bueno, la tangente la corta en 2 puntos. Entonces no es cierto que un punto, que solamente sea en un punto. Entonces yo inicialmente había marcado la 1 y la 3, pero me salió mala. Entonces yo pues me quedé con la 1 porque pues la 1 sí estaba totalmente seguro. Sin embargo, sí considero que esa puede ser la 1 y la 3. ¿Qué dicen los demás profes? También puse lo que decía el profesor Julián, la 1 y la 3, pero no me salió correcta, o sea, el mismo argumento y el mismo razonamiento. Entonces, en el siguiente intento, pues la 1 como tal, que pues como la condición, pues la más clara, y ahí sí me salió correcto. ¿Cuál de esas no se cumple para la función coseno? Para al menos una tangente, ¿no? Para al menos una. La primera definitivamente no la cumple. La totalidad de la curva está a un lado de la tangente. Esa definitivamente no la cumple. La segunda, ¿existe otra tangente a la gráfica paralela a la elegida? Esa sí la puede cumplir. Digamos, como la función coseno y seno son periódicas, entonces esa la va a cumplir. Y la tercera que dice, hay un único punto común entre gráfica y tangente. Esa sería la de pensar si la cumple o no. ¿Qué dicen ustedes? Imaginándose uno la gráfica y cuando se, digamos, pasa la tangente, uno puede decir que no hay un solo punto, la corta en 2. Entonces, si la corta en 2, quiere decir que esta no se cumple. Entonces, como que ahí haciendo como la doble negación, ahí yo diría que esa también es correcta. O sea, yo pienso que es la 1 y la 3. Sí, o sea, claro, por la forma de cómo es la gráfica de la función coseno, usted le plantea digamos, coloca la tangente y si la coloca en la cresta, pues bueno, no la toca sino en una sola parte, pero a medida que ya la empieza a deslizar, se da cuenta de que la tangente corta la curva en otro punto. Pues la corta como tal, ¿no? La corta, no solo pasa por ella, sino que la corta. Entonces, yo creo que esta también sería la 1 y la 3, no solamente la 1. De hecho, una está relacionada con la otra, ¿no? El hecho de que la totalidad de la curva no esté a un lado de la tangente, pues eso implica de alguna manera que sí la corta. ¿O no lo ven por ahí también? Digamos, para mí la 1 puede ser, si no cumple la 1, tiene como consecuencia la 3, que no, entonces no hubiera un solo punto común, tendrían que haber más. Entonces, yo creo que esto también, lo más seguro es que la respuesta correcta no sea 1 solamente, sino 1 y 3. 1 y 3, coincido con ustedes. Profe, ¿qué te digo? Señor, Leyendo nuevamente el enunciado de la pregunta, o sea, esas tres condiciones se aplican, es a una a circunferencia, una ¿no? circunferencia, ajá, Cumplen en la circunferencia, ¿no? ajá. Abajo dice, pues como tal para la gráfica y dice para la función coseno, pero por lo menos dice que haya una sola tangente, ¿no? Yo me imaginaba la tangente pues en la cresta también de la función. En un principio sí también razonaba como con la ¿qué? Con la uno
y la 2. O sea, yo escogí esa porque, bueno, dije un punto que sea paralelo, porque dice, no, existe otra tangente paralela. Entonces, cuando leí una única tangente, entonces dije, ah, bueno, pueden ser varias. Entonces descarté las dos opciones y dije, bueno, no, o sea, no queda la totalidad y pues de allí saqué que la uno podría pues llegar, ¿no? Dice, hay un único punto, es que la deducción que yo saco es que por lo que son varias, ¿no? Entonces, no solamente es una tangente que puede, si bien lo que usted dice, o sea, puede cortar, y de hecho puede cortar la gráfica coseno, pero, o sea, yo lo entendí así, sí que pueden ser varias, entonces, Claro, pues, para una tangente a la curva, una, pero no dice cuál. O sea, una. Si dijera la tangente en la curva, en la cresta, pues era una cosa, pero una tangente usted la puede trazar donde usted quiera en la tangente y ahí analizar a ver cuál de esas no cumple. Y por lo menos hay dos que no cumple, de que la totalidad de la curva esté a un lado de la tangente y que haya un solo punto común, ¿cierto? tendría que decir, para resolver mejor, tendría que por lo menos decir una tangente que pasa por la cresta de la Claro, función, ¿no? así sería otra cosa, eso sería otra cosa, pero como dice, no se cumplen para al menos una, como Una mínimo tangente, una, ajá, como si la mínimo una tangente. tangente se la traza diagonal, pues tocaría la cresta y tocaría también cortaría, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Serían Claro, dos puntos, ya. claro. Claro. Ujú. Y así la hagan en la cresta, porque si la hacen en la cresta cada vez que cumple un periodo vuelve y sube y corta en otro punto otra vez. O sea, Claro, no hay sí, manera. La sí, 3 no cumple, exactamente. para nada no cumple. Así se hagan la cresta, claro, como si usted la prolonga infinitamente, pues en cada cresta va a tocar esa misma pendiente, va a tocar esa misma tangente, perdón. Eso es verdad. Entonces, esta yo creo que también a partir de la discusión con ustedes, reformular la respuesta. Para mí también vuelve y sigue siendo uno y 3. 1 y 3. O sea, no es 1, sino 1 y 3. La cuarta. Dice, al explicar la representación de datos en diagramas circulares y de barras, usted decide utilizar el proceso para repasar proporcionalidad directa con los ángulos en el centro del diagrama y las longitudes de las barras. Al incluir una unidad temática de proporcionalidad directa dentro de la unidad temática de diagramas, usted está repasando y ahí dan las opciones. ¿Cuál escogieron? Esa yo la respondí también 2 veces, pues digamos que ahí fue una confusión mía, pero pues cuando se trabajan diagramas circulares, uno lo tiende a relacionar con pensamiento aleatorio. Sin embargo, cuando uno profundiza un poco más en los pensamientos, uno se da cuenta que el pensamiento aleatorio está inmerso en el pensamiento variacional. Entonces, digamos que de alguna manera, como los estándares de matemáticas fueron como tan hace rato que se escribieron, ya digamos que hoy en día ya están dentro del pensamiento variacional. Incluso he visto por ahí algunos que solo nombran 3 pensamientos como tal. Entonces, allí yo relacioné ese circular y de barra, pensamiento variacional. Y por allí también, cuando dice, bueno, vamos a relacionarlos con los ángulos que están dentro de los diagramas de torta, ¿cierto? Los diagramas circulares. Allí entonces, pues inmediatamente yo dije, bueno, se trabaja numérico, pero pues inicialmente se hace como la relación con los ángulos, es geométrico, entonces yo me incliné con la última, el pensamiento variacional, en unidad temática de pensamiento geométrico. Uh-huh. Pensamiento variacional en una unidad temática de pensamiento geométrico. Esa fue la que usted marcó. Sí, señor. Bueno, ¿qué dicen los demás profes? Profe, te digo, pues la verdad yo me fijé en esos dos como temas centrales que son la proporcionalidad y lo que tiene que ver con la representación de datos que son los diagramas, ¿no? Uh-huh.
como por una poca experiencia, decir que la proporcionalidad directa es un tema de variacional Sí, y lo claro. otro pues se mete en un aleatorio, ¿no? Porque pues todos los sistemas de datos, incluso la parte estadística, se sabe relacionar así, o sea, sistematiza y luego se representa en esos instrumentos, ¿no? En diagramas o en circulares, en barras. Entonces, pero pues a mí me quedó mal, no sé, pues qué se pueda compartir allí, yo deduje eso, pues por la poca experiencia, ¿no? La verdad, geométrico no lo miraba por ningún lado, que Pues pues digamos que está abierta la discusión en parte por lo que tocaba el profe ahora, ¿no? El profe anterior, porque si bien es cierto, está trabajando al explicar la representación de datos en diagramas circulares y de barras, o sea, usted empieza como a trabajar la representación de datos en diagramas circulares y de barras, eso es pensamiento aleatorio. Pero usted decide utilizar el proceso para repasar proporcionalidad directa con los ángulos en el centro del diagrama y las longitudes de la barra. O sea, cuando ya usted empieza a ver la construcción de los diagramas circulares, entonces de alguna manera usted se incluye ya en el pensamiento geométrico, porque para construirlos usted necesita para empezar a trabajar con los ángulos. Y ahora le dice, al incluir una temática de proporcionalidad directa dentro de la unidad temática de diagramas, usted está repasando, bueno, digamos, el orden es variacional, primero el variacional, ¿no? Porque está incluyéndose la proporcionalidad directa dentro de algo. Ahora, había que definir si estábamos dentro del pensamiento aleatorio o dentro del pensamiento geométrico. Y lo que dijo el profe algebraico, de alguna manera puede ser, porque si estamos trabajando en diagrama y estamos trabajando con datos, pues estamos en el pensamiento aleatorio. Pero cuando eso lo empezamos a utilizar para trabajar con los ángulos, entonces ya nos pasamos para el pensamiento geométrico. Es que, digamos, no estaba fácil decidir ahí entre esas dos. No estaba fácil. ¿Por cuál? La mayoría en la primera, antes de equivocarse, ¿por cuál se fueron? Por la B, profe. Pero el orden en la B no, digamos, por el orden no sería, ¿no? Porque usted, mire que el último párrafo dice, al incluir una temática proporcional dentro, o sea, iría primero la proporcionalidad y luego la otra. Entonces, la B es prácticamente Pensé que era variacional aleatorio. la B es la misma A, pero en orden diferente. ¿Sí ven? Mire que la B y la A hablan de los mismos pensamientos, variacional y aleatorio. Dice la A, y la B aleatorio variacional. Entonces son los mismos, pero, y lo mismo ocurre con la C y la D. Ahí la cáscara está si estamos, la proporcionalidad no tenemos pérdida, que es pensamiento variacional. Digamos, la cáscara está es la persona que está planteando esta pregunta, ¿cómo está pensando? una pregunta muy bien planteada, porque de hecho el análisis no creo que se lo coja la primera. O sea, la pregunta está correctamente planteada. Claramente está hablando de que, o sea, van a utilizar los ángulos para construir un diagrama circular y longitudes para construir los diagramas. Entonces, claro, o sea, de hecho, es como una construcción, un conocimiento básico de geometría, ¿sí? Como para alumnos de quinto grado que, por ejemplo, quieran construir diagramas de barras o diagramas circulares. Entonces, claro, o sea, como te digo, el análisis o sea, cualquiera lo lee y dice, no, es que están hablando de datos y de representación, entonces es aleatorio, como caímos nosotros. Yo por lo menos caí así, pero en el fondo de la pregunta la correcta es la D.
Ujú. ¿Qué dicen los demás, Bueno, profe? pero Correcto, ahí profe. dice dentro de una unidad temática de diagramas. Y la unidad temática de diagramas se utiliza en el pensamiento aleatorio. En mi punto de vista, pues yo puse como primera instancia pensamiento variacional por ser la proporcionalidad y la temática de pensamiento aleatorio, porque ahí a lo último dice proporcionalidad directa dentro de una unidad temática de diagramas. Entonces yo dije, bueno, yo he utilizado la unidad temática de diagramas en el pensamiento aleatorio. Pero mira que ahora que usted hace hincapié en eso, le dice unidad temática de diagramas. No le está diciendo, no. Digamos, lo que puede despistar a uno es que al principio le dicen que al explicar la representación de datos en diagrama circular y de barras, ¿ve? Entonces, al principio del enunciado le dicen eso. Entonces uno dice, bueno, ojo, pues, estamos en el pensamiento aleatorio. Sin embargo, al final habla solo de diagramas, ni siquiera si es diagrama circular o es de barras, y no dice tampoco que esté en sí manejando datos. Yo digo que por ahí puede ser la explicación por qué tiene sentido de que sea la cuarta, la correcta. Porque dice al incluir una unidad temática de proporcional directa dentro de una unidad temática de diagramas, claro, pero no le dice cuáles diagramas, si son los de barra, los circulares, y es más, no dice si esos diagramas usted lo está construyendo porque va a representar unos datos. Eso no le dice al principio, no lo dice al final, digo. Profe Oscar, yo creo Es que, donde perdón, sale yo la creo que pregunta. tocaría ahí mirar en qué en el pensamiento, en el pensamiento, los diagramas, en qué pensamiento estarán incluidos. Claro, cuando uno habla de diagramas de circular o diagrama de barras, es una forma de representar datos y el dato pues está en el pensamiento aleatorio. Por eso, porque entonces el pensamiento geométrico, no entiendo entonces por qué va ahí el diagrama. Claro, Porque porque usted en geometría también construye diagramas. Pero, exacto, pero estamos hablando de al inicio de explicar la representación de diagramas circulares y de barras. Claro. Están diciendo usted como profesor, al explicar la representación de datos en diagramas circulares y de barras, usted utiliza el proceso para repasar la proporcionalidad directa con ángulos en el centro del diagrama y las longitudes de barras. Al incluir una temática de proporcionalidad directa dentro de la unidad temática de diagramas. ¿Cuál es la unidad temática? Pues usted, ¿qué es lo que está explicando? Pues los diagramas circulares y de barras. Claro, si usted lo interpreta de esa manera, sí tiene razón. Por ejemplo, en la construcción de diagramas, ve lo que dice el compañero, el transportador para la construcción del diagrama circular y la regla, por ejemplo, para saber de qué tamaño son los diagramas de barras, ¿no? Entonces por eso es algo básico. O sea, no se va si pues nos metemos en la estadística, eso sería como lo final, ¿no? La representación de datos, por ejemplo, en un análisis de cualquier situación. Pero acá se ve que es de un grado, como te dije, parece que fuese de quinto, por ejemplo, cuando tú les dices, bueno, los sistemas de representación de datos son tales, son los diagramas circulares, se construyen así, así, entonces algo como básico, ¿no? Entonces sí, o sea, es la construcción de ello, entonces sí, perfectamente encajaría el pensamiento geométrico como tal, porque no es la utilización de los diagramas para representar datos, sino solamente la creación de los mismos. O sea, no, y otra cosa que estoy leyendo dice, usted está repasando. Entonces, ¿qué está repasando? Pues el pensamiento geométrico también podría ser. Sí, exactamente. O sea, al final, dice, al incluir una unidad temática como unidad temática de diagramas, entonces usted está repasando, el pensamiento variacional dentro de una unidad temática de pensamiento geométrico, teniendo en cuenta que para la construcción de diagramas, sí o sí tenemos que tener en cuenta el pensamiento geométrico. Sí, porque si hubiera dicho, usted está aplicando el pensamiento racional en el pensamiento aleatorio, podría ser. Podría ser, sí.
Porque, temas de... porque el pensamiento, porque igual, digamos, los diagramas de barra son una representación, pero para la construcción de esa representación, usted necesita ver geometría. ¿Ve? Para poder construir el diagrama de barra, si no lo va a hacer en Excel, por ejemplo, y no que lo va a hacer a mano, con lápiz, transportador, regla, compás, usted necesita necesita conocer, para poder hacerlo bien, necesita saber geometría. Necesita ver geometría para poder hacer esa representación. Entonces, por eso yo pienso que tiene sentido que sea la cuarta, que es un pensamiento variacional dentro de una unidad de pensamiento geométrico. Bueno, vamos para la quinta. A ver, estuvo interesante la discusión. Para ilustrar situaciones de la vida real que se pueden ver como funciones, usted utiliza los siguientes ejemplos tomados de otras áreas. El pago de impuestos explicado en ciencias sociales, que usted simplifica proponiendo la función que modela el impuesto por pagar como resultado del monto base y de una tasa porcentual fija, y la cantidad de líquido perdida por un deportista a lo largo de su actividad, explicado en educación física, que usted presenta suponiendo que la tasa de pérdida de líquido es la misma durante todo el periodo de práctica. Al estudiar y comparar estos dos ejemplos y su estructura matemática, es correcto indicarle a estudiantes que los dos ejemplos corresponden. ¿Cómo le fue en esta en la primera? Antes de revisarla. A mí me fue bien. Mal, profe, Bueno, pues mal. en la que estaba ahí correcta, ahí la que estaba correcta. ¿Sí están de acuerdo con la que marca como correcta? Pues mira, yo analicé, profe Oscar y compañero, pues, el primero mirando el líquido que bota el deportista, ¿no? Dice la cantidad de líquido perdida por el deportista a lo largo de su actividad, explicado en educación física que usted presenta, suponiendo que la tasa de pérdida de líquido es la misma durante todo el periodo. Pues si es la misma, estamos hablando de una función que constante, ¿no? Porque pierde la misma cantidad siempre, ¿no? En mi punto de vista. Pero mire que la tasa de pérdida. Ahí dice, la tasa de pérdida de líquido es la misma durante todo el S, pero como ahí no están, ahí están hablando de el pago del impuesto de sociales. Yo creo que ese sí, el pago del impuesto tiene que ser una función que va creciendo. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, ahí vamos hablando, mirando con preguntas anteriores referente a lo que tiene que ver con preguntas que hemos analizado de interés simple, interés compuesto, ¿sí? Pues me vine a la idea y me fui mirando a eso y yo dije, bueno, tiene que ser como algo exponencial, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ahí se debe de estar entre la tercera y la cuarta, ¿sí? Pues yo dije, no tienen que ser las dos constantes, no sé, en mi punto de vista, no sé los demás profes que irán. En mi caso yo había seleccionado la última, pues en la primera digamos que aparentemente pareciera ser creciente, ¿cierto? Pareciera ser una lineal creciente, pero pues ya todos sabemos que dentro de un crédito, así la tasa del interés sea la misma, eso sigue aumentando, entonces definitivamente es exponencial. Entonces ahí se anulan las dos primeras. Ahora hay que determinar la cantidad de líquido si es constante o no. Entonces allí inicialmente yo dije, listo, pese a que siempre se pierde lo mismo, la cantidad de líquido va disminuyendo, o sea, lo que va produciendo, así se vaya disminuyendo lo mismo, ¿cierto? Al fin, finalmente va a ir decreciendo la cantidad de líquido, digamos, dentro de la ecuación. Entonces, pese a que se mantenga constante, yo decía, va disminuyendo. Entonces yo decía, es lineal, pero no es constante porque va disminuyendo. La que figura correcta es la C, ¿no? Sí, señor, es la C. Yo esa C no la miro por ningún lado.
O sea, yo no miro una función exponencial ahí. Sí, pero sí es exponencial, profe. Porque es que una tasa de interés, si usted fija, yo ojo va para arriba. El pago de impuestos, explicado en ciencias sociales, que usted simplifica, proponiendo que la función que modela el impuesto por pagar como un resultado del monto base y de una tasa porcentual. Mire que esas son las variables que él está colocando. Inclusive no pone, ahí no aparece el tiempo, ¿no? Solo ¿qué le está diciendo? El monto base y la tasa porcentual. ¿Ve? Y la otra dice, la cantidad de pérdida de un deportista a lo largo de su actividad, explicado en educación física, que usted presenta, suponiendo que la tasa de pérdida de líquido es la misma durante todo el periodo de práctica. Entonces, mire que la tasa de pérdida, ¿se acuerdan que cuando uno halla la pendiente de una recta, está encontrando la tasa de cambio? O sea, eso es la derivada. La derivada es la que me dice cómo está cambiando una cosa respecto a la otra. Digamos que para el caso de una función lineal, esa tasa es constante. Esa tasa de cambio es constante y eso no implica que la función sea constante. Entonces, para mí, después de analizar con cabeza fría, la B. Para mí sería la B. Son dos funciones del mismo tipo, lineales que no son constantes. No, Sí, profe, podría pero no puede ser lineal, profe, porque, pues, o sea, cuando uno tiene una ecuación, digamos, que habla de intereses, digamos, de economía de esa parte, así el interés sea mínimo, por ejemplo, en un crédito, ¿cierto? El interés sube de acuerdo a un monto inicial. El interés sube y luego el interés se calcula a partir de todo en total. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, si son 100.000, se calcula el interés de esos 100.000, pero para el próximo mes se calcula el interés de los 100.000 y el interés del mes inicial. Sí, entonces, digamos que en ese sentido, cuando el monto va aumentando, pues se va duplicando mucho más rápido. Eso que tú estás hablando, profe, eso que tú estás hablando sí es exponencial. Eso que tú estás diciendo es cuando estamos hablando de interés compuesto. Pero ese interés compuesto. Pero mira que ese interés compuesto y eso sí es exponencial, en eso no vamos a discutir. Pero mira lo que le está planteando el problema. Dice, el profesor la simplifica, proponiendo que la función que modela el impuesto por pagar como resultado del monto base y una tasa de interés porcentual fija. Para mí, la tasa de interés hace lo mismo que la tasa de pérdida acá. O sea, es la M. La M, lo que llamo la pendiente. Y el impuesto va a depender del monto base multiplicado por la M, que en este caso, para el primer caso, es la tasa porcentual fija. Entonces, el impuesto va a depender del monto base. Usted tiene tanto monto, multiplica por el interés y eso va a pagar de impuesto. Y la tasa de pérdida acá, entonces lo que usted está perdiendo de tasa va a depender del tiempo en que usted haga deporte. La tasa de pérdida va a ser fija, pero va a depender la cantidad de líquido que usted pierda, va a depender del tiempo en que haga deporte, a una tasa de pérdida que sea la misma. Pues por eso para mí la correcta es la B. No sé si me entendieron el razonamiento. O sea, yo no exponencial no veo por ningún lado porque el profesor está simplificando. O sea, para explicarle a los estudiantes, él no se mete con el interés compuesto. Se queda con una tasa de interés fija. Pone a variar el monto. Entonces, al variar el monto, está variando el interés, obviamente, claro. ¿Sí me entiende? No sé si le escribo las ecuaciones como las estoy pensando para que me entiendan. Yo sí entiendo, profe, o sea, entiendo la ecuación que forma.
Sin embargo, yo continúo diciendo que es exponencial porque la ecuación, así tengo una tasa porcentual fija, va creciendo definitivamente el f de x, tiene que ir creciendo y va a crecer muy rápido porque así se mantenga un impuesto. Eso pasa cuando la función depende del tiempo. Exacto. Cuando la función depende del tiempo, sí, porque el tiempo se va al exponente. Pero es que como la simplificó el profesor, ahí no, el tiempo no está por ningún lado. Sí, no tiene tiempo, entonces siempre va a ser una lineal. El impuesto de qué va a depender, del monto base, en últimas, porque la tasa porcentual es fija. ¿Sí me entiende? ¿De quién va a depender el impuesto? Del monto base. Ahí el tiempo no está. ¿Ves? Entonces, por eso no es un interés compuesto. Por eso no es exponencial. Porque el profesor la simplificó para explicarlo. Pero si lo omitimos el tiempo, la lineal tampoco tendría sentido porque estaría ahí, estaría como una constante. Entonces no. La función va, ¿de quién va a depender el impuesto? El impuesto depende de la tasa porcentual de lo que está fijo. No, es fija, entonces no va a depender de la tasa porcentual. ¿De quién va a depender el impuesto? Del monto base. ¿Sí ve? El impuesto va a depender del monto base. De eso va a depender el impuesto. Si cambia el monto, se multiplica por la tasa porcentual, cambia el impuesto. ¿Ok? Pero por eso, profe, pero si no involucramos el tiempo, se va a mantener ahí estático. No se va a mantener estático, profe, porque el que va a cambiar es el monto. Es decir, suponga que en una alcaldía van a empezar a pagar impuestos, entonces dice, vamos a cobrar el 5%. ¿De qué va a depender el interés que reciba la alcaldía? De lo que tenga el monto que tenga valorizado cada casa. Pues si una casa vale 5 millones, entonces recibe tanto. Si vale 2, vale tanto. Y vale 3, vale tanto. Así sea con una tasa de interés fija. ¿Ve? El impuesto va a depender del monto. Pero entonces saldría un solo valor, profe, sería constante. O sea, no sale yo no la veo por ahí. No sale constante. Pero a ver si activo aquí. Planteemos la ecuación. A ver si activo aquí la de... Para mostrarle por qué. ¿Cómo la entiendo yo? Yo la entiendo así, esta primera pregunta yo la entiendo así. Yo tengo un interés, el profesor dice que lo simplifica, que va a depender del monto base por la tasa de interés que es fija. Esta tasa es fija. Esto es como si estuviéramos modelando esto. Y igual a mx, la misma historia. Es el mismo modelado. ¿Esto qué es? Una función lineal. ¿Quién es m? El porcentaje. Fijo, mantiene fijo. ¿Quién es x? El monto. ¿Sí ven? El interés va a depender del monto a una tasa porcentual fija, que es la misma que está acá. La cantidad de pérdida a lo largo de su actividad, o sea, al tiempo. ¿Sí ven? Aquí la cantidad de líquido va a estar en función del tiempo, a una tasa fija, a una M que es fija, a una tasa fija. Vea, la tasa de pérdida de líquido es la misma durante todo el periodo de práctica, o sea, la tasa es fija, va a depender la cantidad de líquido de qué va a depender del tiempo que haga deporte. Así entiendo yo esto. Pero la primera está mal planteada, mira, va así, va Y igual, el impuesto por pagar igual al monto base M más la tasa porcentual fija, el porcentaje del monto inicial. Pero es que acá no está diciendo el monto inicial va variando. Acá no está diciendo que sea más. Acá lo que el profesor es que con el I aparece como si estuviera sumando. Acá no dice que sea más. Dice que usted simplifica proponiendo la función que modela el impuesto por pagar como resultado del monto base y una tasa porcentual fija. Bueno, si usted toma esto como una I, como si fuera sumando. Mira, profe, así como se la envía es como usted la está pensando.
Sin embargo, así no puede ser porque el monto va aumentando. Entonces, por eso es que es exponencial. Si la miro aquí como se la envié por mensaje, mira, el monto base, esa es la base, el M, más el porcentaje de esa base para calcular lo que tiene que pagar. Entonces, así se formaría lineal, pero no es lineal porque el M va variando. Porque no se puede, no, o sea, no tendría sentido dejarlo quieto. Pues son interpretaciones diferentes de acuerdo a la lectura del problema. Yo la interpreto de esa manera. Por eso, pero usted dice Y igual a M, ahí le queda M factor de 1 más el interés. Si usted multiplica eso por T, eso sigue siendo lineal. Profe, lo que pasa es que esa es la que usted plantea, o sea, yo se la corregí aquí así, sino que yo le decía que así no es, o sea, así como yo la escribí así no es porque, como le digo, el monto va variando. O sea, pues, o sea, no está Claro, dentro del el problema, monto pero varía, quiere pero que el porcentaje debe profe, aumentar. Es que el monto porcentaje varía. puede mantenerse El quieto. monto varía, pero para que sea exponencial, entonces el monto tenía que estar en el exponente. Lo que pasa es que como no tiene uno los valores para poder formar el exponente, pero tiene que ser exponencial porque es que una tasa, un impuesto se calcula por un monto que uno debe, ¿cierto? Más el porcentaje de ese monto, pero el monto no se mantiene igual por nada del mundo porque el monto inicial al cabo de cierto tiempo, así no esté la variable tiempo, tiene que aumentar, así no nos la den allí, digamos que uno debe inferir que, pues porque no tiene sentido un interés a un mes, a un No, solo profe. Eso depende del tipo de interés, por eso le estoy diciendo, depende de si estamos hablando de un interés compuesto o un interés simple, primero. Y segundo, para que sea exponencial, la variable que usted quiera, llámese monto, llámese tiempo, tiene que estar en el exponente. Y el monto no puede estar en el exponente, el único que puede estar en el exponente del tiempo. ¿Ves? Entonces, y ahí, como Por eso, pero profesor, no, el tiempo se puede, o sea, como yo le digo, profe, o sea, el tiempo no lo puede inferir porque es que uno no puede decir. claro, usted se está yendo a lo que dice la vida real y yo le doy la razón. En la vida real hay dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple se modela lineal, el interés compuesto se modela exponencial. Eso no tiene discusión. Yo le estoy discutiendo, yo le estoy interpretando a partir de lo que me dice el enunciado del problema y tratando de entender lo que dice el profesor, que él simplificó eso. Para explicárselo a los estudiantes lo puso simple. Que la función que mueve el impuesto por pagar es el resultado de la monto base por una tasa de porcentaje, ya, eso fue lo que dijo el profesor. ¿Sí ven? Así entiendo yo el enunciado del problema. Y por eso lo hago a partir del enunciado del problema, no como es en la realidad. En la realidad es como usted dice, pero yo me estoy refiriendo a como dice el enunciado del problema. Profe, pero plantear uno algo que no es real, pues no tendría sentido dentro de la enseñanza, porque si uno dice, bueno, vamos a hacer esto, pero esto no es así en la vida real, entonces no se podría hacer. No, porque es No que hago por entender. eso dice ahí que es para simplificarlo, para hacerlo más simple, para que el estudiante entienda lo de las funciones, digámoslo así. ¿Sí? Pero por eso para mí sería esta, dos tipos de función y las lineales no constantes. Yo la exponencial, así como está planteado ahí, no la veo exponencial, porque eso no es lo que le está proponiendo el profesor a los estudiantes. De todas maneras, es interesante la discusión, ¿no? Y es interesante, digamos, los puntos de vista, porque yo le doy la razón en la vida, en lo real así es, el interés simple se modela lineal, el interés compuesto se modela exponencial, pero es que el profesor está simplificando un problema y le está diciendo esto a los estudiantes. Y yo lo entiendo así, a partir de lo que dice el profesor. Por eso no estoy de acuerdo con que sea exponencial. Miremos la otra porque ya son las 9:10 y no hemos avanzado. Yo creo que esta sí está fácil, esta no nos demora. Las directivas de una institución educativa le solicitan al profesor de matemáticas y al profesor de química realizar un proyecto conjunto. El profesor de química propone utilizar la ley de proporciones múltiples, la cual establece que cuando dos o más elementos se combinan para originar diferentes compuestos, se obtienen relaciones de proporcionalidad entre las cantidades de uno de los elementos. Por ejemplo, para el oxígeno y el nitrógeno, el profesor de química aporta los datos de la tabla
en donde las masas de oxígeno para cada compuesto están en relación 4:2:1. Y viene la pregunta, el profesor de matemática le propone a los estudiantes construir tablas como la anterior para varias familias de compuestos, con el fin de que ellos logren formular la ley por sí mismos. Con esta propuesta, el profesor promueve. Entonces, ¿cuál les dio ahí? Yo ahí marqué de primera comparación, profe. Lo que pasa es que ahí yo vuelvo a las habilidades y dentro de los estándares siempre inician con una habilidad, un verbo. Y en la primera dice la utilización de notación científica, digamos que no tiene nada que ver teniendo en cuenta que hasta las cantidades son enteras. La segunda, el uso de métodos formales para solucionar ecuaciones algebraicas, eso tampoco, no, o sea, como que está descontextualizado. Menos. La última, el reconocimiento de la densidad de la incompletitud, bueno, ahí se meten ya hasta con racionales. Entonces, definitivamente, o sea, con el solo verbo donde el estudiante tiene que ver cómo se hizo la tabla para poder para poder formular una ley, tiene que utilizar la habilidad de comparación. Entonces, definitivamente es la C. Sí. Esta yo creo que no tenía pérdida. Sí, yo creo que también. Por descarte podemos sacar las demás. No, y que el profesor, la vaina es que ¿qué promueve el profesor? Pues que el estudiante compare, interprete una tabla de algo que él está haciendo real. Sí, profe. Eso es lo que está promueve el profe. Profe, a mí me pareció que pregunta, la verdad yo también pues analicé que la respuesta más próxima era la C, pero la verdad es que yo no veo la veo una de las preguntas que es como más incoherente, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicia hablando, o sea, dice que los dos profesores buscan hacer un proyecto y el de química propone el tema de proporcionalidad, ¿no? Pero al final, cuando se encuentra el de matemáticas con el de química, el de matemáticas se queda como corto en la aplicación de eso, ¿sí? Entonces yo la cogí que era la C, porque eso, si bien es cierto, sí, la comparación e interpretación de datos provenientes de experimentos, eso sí se hace, pero eso es algo como muy lógico, o sea, pero al tema de matemáticas, aplicarlo acá, yo creo que opciones de respuesta allí no hay como muy relativamente ciertas. Yo lo que interpreto a partir de los distractores es que el profesor, además de, por ejemplo, trabajar la proporcionalidad, promueve eso, la comparación e interpretación de datos provenientes de experimentos, ¿sí? Por eso dice, con esta propuesta el profesor promueve, o sea, el objetivo, digamos, que de hacer ese trabajo conjunto con el profesor de química es trabajar la proporcionalidad a partir de lo que sucede cuando se hacen compuestos químicos de diferentes, bueno, esos compuestos más simples, digámoslo así. Ahora, eso es, digamos, la proporcionalidad sería lo primero, pero además de eso el profesor promueve, ¿cierto? Promueve lo que está ahí, porque de resto las otras, pues uno no las ve cómo las va a promover, cómo va a promover la notación científica, o el uso de métodos formales para solucionar ecuaciones algebraicas, o el reconocimiento de la densidad de incompletitud de los racionales. Entonces, digamos que... Profe, bueno, sí, si bien eso es la verdad, sí, pero pues no es como una pregunta que amerite mucho el análisis y da una buena consistencia, ¿no? Porque yo recuerdo que ya salió una pregunta de ese tipo y precisamente anclaba las áreas de química y matemáticas. Se trataba de la parte de balanceo de ecuaciones, ¿no? Ajá. Cuando en química se trabaja esa parte del balanceo bueno, no recuerdo muy bien el tema, y decía que matemáticamente cómo se pudiese relacionar. Entonces, bueno, y allí sí colocaban como unos temas de matemáticas que sí eran como más específicos y que en verdad, o sea, uno se ponía a analizar a profundidad y decía, cierto, o sea, el tema de balanceo de ecuaciones va con esto y sí cuadra. Pero bueno, listo. Yo creo que esa pregunta sí como un poquito al aire, ¿no? Pero vamos listo, a la vamos.
En una clase se produce la siguiente interacción entre estudiantes. Estudiante 1, si tengo los valores de una variable aleatoria, todos diferentes, la cantidad de valores mayores que la mediana es igual a la cantidad de valores menores que la mediana. Y el estudiante le dice, no, eso no es cierto, esa propiedad es para la media. ¿Cuál de las siguientes es una diferencia entre la mediana y la media que permite distinguir las dos afirmaciones y su veracidad? Pero tampoco no creo que tiene mayor pérdida, ¿no? En esta también es fácil de ponernos de acuerdo. Yo puse la última. ¿Qué dicen los demás profes? No, sí, es la última. La mediana es el dato central del conjunto de datos y la media pues es como, ¿cómo se llama esto? Me olvidé. Sí, la mediana es el número que divide en dos partes porcentuales iguales los datos. Y la media no exactamente, no tiene que ser ese número. Sí, o sea, ahí estaba, y además que concuerda con lo que dice el primer estudiante de alguna manera. Ajá. Esa no había mayor, porque si bien es cierto, esta también es cierto, ¿no? La mediana no está involucrada en la fórmula de la variancia, la media sí, esta es cierta, pero esto no aporta a lo que están discutiendo los estudiantes. A la opinión que dio cada uno de los estudiantes, Ajá, el punto de vista. Exactamente. Que el estudiante 2 le refuta al estudiante 1 que eso no está así. Claro, lo mismo, la segunda también es cierta. La media no incluye el cálculo de todos los valores del conjunto. Ajá, esa también es cierto. Sí. La mediana sí, la mediana es la suma de todos los valores, claro. Pero sí, la media, bueno, el promedio, pero igual tampoco aporta a lo que está discutiendo los dos estudiantes, sí. La mediana debe ser necesariamente un elemento del conjunto, la media no, esta es falsa. Sí. La mediana no necesariamente hace parte siempre del conjunto. Entonces, esta sí era falsa del todo, pero digamos, la última es verdadera y está en concordancia, en consonancia con lo que plantea uno de los estudiantes. Profe, ahí antes de pasar una consultica y la media, digamos que cuando hay varios datos que se repiten y se calcula el promedio, y pues teniendo en cuenta la campana de Gauss, existe la posibilidad que la media, moda y mediana coincidan en el mismo punto, que es cuando, digamos, los datos están bien dispersos, ¿no? Entonces yo pienso que esa también, pues, puede ser. ¿Cuál? La última, digamos, donde dice la media no puede estar en la mitad de los datos, yo creo que sí puede estar, ¿cierto? Que es cuando coinciden todos los datos. Pues no sé si tengo ese concepto erróneo. ¿Dónde dice que la media no puede estar en la mitad de los datos? En la última dice, la mediana está en la mitad de los elementos ordenados del conjunto y la media no. Y el promedio, o sea, según yo tengo entendido, el promedio puede coincidir con la mediana. Es posible que coincida, sí. A veces coincide, sí, pero no siempre, ¿no? No siempre. Pero no siempre. Pero lo que dice, la primera parte del enunciado sí es cierta, la mediana está en la mitad de los elementos ordenados del conjunto. Esta sí es cierta. Pero la media no. O sea, la media no se ubica ahí. Porque digamos, que de pronto puede caer, pero es posible que esté o más lejos o más cerca de la mediana. Se habla de ubicación, no de valor, ¿no? Okay. Esta también estaba fácil, esta yo no creo que haya discusión, ¿no? Era un regalito. Esta sí estaba muy sencilla. Un error conocido en la multiplicación de polinomios lleva al estudiante a pensar que, por ejemplo, la igualdad de 1 es correcta. Un estudiante que realice la multiplicación de polinomios siguiendo esa interpretación debe reportar que el resultado del polinomio 2 es y es. O sea, no tiene pérdida, ¿no? ¿Cuál era? Sí. Tendría pérdida si se leyera solamente, no alcanzaron a leer que el estudiante debe hacer el mismo método que hizo el primero. Ajá. Porque podemos llegar a la confusión de que uno pueda leer que el resultado del polinomio 2 es,
Entonces uno lo hace claro. correcto. Correcto. Uno lo hace correcto, pero como están diciendo que el estudiante va a guiarse al ejemplo que hizo el otro, entonces ahí hay que hacerlo es como lo hizo el otro, teniendo en cuenta. Sí, eso es verdad. O sea, que uno por el afán del tiempo, de la premura, no lea y piensen que es que le esté diciendo que cuál es la multiplicación correcta, entonces si viene y marca. ¿Cuál es el resultado del polinomio? Marca la correcta. Sí, eso es verdad. La nueva edición estudiante afirma que para redondear un número al entero más cercano es suficiente ver la distancia del número al entero inmediatamente anterior e inmediatamente posterior y escoger el más cercano. De esta manera se puede obtener una única respuesta. ¿Cuál de los siguientes números, al ser redondeado un entero, ilustra la necesidad de involucrar otros criterios de redondeo, además del dado por el estudiante? Yo creo que tampoco no tiene pérdida, ¿no? ¿Cuál era la correcta aquí? Yo en esa pregunta en especial, yo quedé gringo, incluso en la lectura del punto 9, cuando se dice que es suficiente ver la distancia del número al entero inmediatamente anterior e inmediatamente posterior. O sea, yo lo asimilé, listo, si por ejemplo en el 1,44, si el 4 es mayor, pues se aproxima el posterior al siguiente. Yo lo había visto de esa manera. Entonces yo dije, no, pues si yo veo el 5.82, el 2 es menor que el 8, entonces se aproxima al siguiente que sería 8, 5,8. Entonces digamos que yo ese enunciado lo interpreté como de tres maneras diferentes. O sea, yo quedé gringo en esa. Pero de pronto porque no tenía claro cómo es que cómo uno de los criterios pues para escoger el redondear al entero más cercano, y pues que no entendió, ¿no? El ejercicio, porque en la última le está diciendo es la distancia. La distancia entre, por ejemplo, usted coge 5,82 y entonces mide a ver qué tan lejos está de 6, qué tan lejos está de 5. Pues obviamente está más lejos de 5 que de 6. Entonces, el mayor entero es el 6. Eso es lo que está diciendo el criterio ahí. Pero le dicen, ¿cuál de esos números no es el ejemplo? Pues el 3,5, ¿no? Porque si usted coge para el 4 tiene 0,5 y para el 2 tiene 0,5, entonces ya ese criterio se le cayó. Por eso dice, hay necesidad de involucrar otros criterios. Sí, yo también primero me pero después mire lo que dice el profe Oscar, y el 3,5 pues prácticamente está en la mitad. Uno dice, bueno, Claro, pues ¿para dónde cojo? ¿Cojo para el 3 o cojo para el 4? Entonces ahí es necesario involucrar otros criterios de redondeo. Exactamente, ese es el que es el contraejemplo para lo que proponían al principio, de solo la distancia. En la redacción del texto se hacía referencia al número entero y se comparaban los dos decimales. Digamos que ahí fue donde yo dije, pues pucha, ¿y cómo hago ahí la relación entre los dos? Definitivamente sí el 5, pues, porque tiene la misma distancia del 5 al 0, que el 0 al 5 es lo mismo, entonces ahí se cae el criterio, ¿no? Sí, pero usted lo estaba viendo, era de aquí para allá. Sí, yo comparaba los dos, el enunciado fue el que me confundí. Vale. Esta está bien rara, esta pregunta. Está bien rara. Con la intención de extender el concepto de la multiplicación de números enteros naturales a números reales, usted le muestra a sus estudiantes diferentes representaciones de la multiplicación entre números naturales. ¿Cuál de las siguientes representaciones permite también visualizar la multiplicación entre números reales diferente a naturales? ¿Cuál será? La verdad que sí está bien rara. Yo me puse a pensar mucho, porque yo dije, no está sé. Bien rara. De hecho, la que está marcada. Para mí no puede, la que está marcada ahí es la opción 3, pero yo no sé. Digo, por ahí no me convence. B es de naturales, la C también es de naturales. Y la D, pues no ejemplifica como una multiplicación como muy clara, ¿no?
En mi caso, yo analicé la primera opción, que es básicamente pues, lo que se hace en primaria, que es pues, repetir cantidades y sumarlas pues, de tal manera que represente pues, la, la suma abreviada. Entonces, yo dije, esas multiplicaciones naturales no hay nada que hacer. En la opción 2, que es un cuadrado ahí allá, digamos, no sé, un área, digamos que no quedan ni espacios pequeños, de pronto me hubieran dado un pedacito menos, uno dice, bueno, hay un pedacito de más, pero digamos que utilizando números naturales no hay nada que hacer para los reales. En la opción 3, donde se hace esa combinación ahí, porque las combinaciones y permutaciones son enteras. Entonces, no sé si existe algo especial con números, o sea, no me imagino un número negativo allí. Para mí la opción correcta, aunque aparece mal ahí, es la recta numérica. Pues puesto que la recta numérica allí sí se puede prestar para hacer algunas divisiones entre los números y poder repartir pues números negativos para involucrar si los, bueno, de los positivos a los negativos, aunque no aparece la otra mitad, pero pienso que la única que se puede trabajar allí es la recta numérica, ¿no? Y pues teniendo en cuenta que entre 0 y 1 también hay un montón de números allí, pues para mí la correcta sería la D. Bueno. Mire que ahora que leo nuevamente y discuto con ustedes, ya creo saber cuál es la correcta, que no coincide con la que está marcada, pero quisiera escuchar más opiniones. El profe último que habló se decanta por la recta numérica. Y yo anterior también pensaba en esa. Profe, Ahora mirando bien y analizando les cuento cuál es mi opción para mí y les sustento por qué. Profe, ¿puedo poner el enunciado? El enunciado, claro. Ahí. Siempre uno tiene que echarle cabeza a estas preguntas. Claro, yo inicialmente yo la leí y bueno, está marcada esa de la 3, dije, vamos a ver dónde encuentro aquí la multiplicación de números reales y no la miré. Dije, va a ser la de la recta numérica, porque lo que dice el profe anterior, uno en la recta numérica puede ejemplificar multiplicaciones, aunque esa como tal, la recta que aparece ahí, yo no veo ninguna multiplicación yo no veo que esté representando ninguna multiplicación. Bueno, 2 por, digamos. Ahí es 4 por 2, profe. ¿Ah? Ahí es 4 por 2, 8. Sí, tenemos 4 unidades 2 veces. Aunque la puntica de aunque la flecha está cada parte. La puntica de la flecha no cae exactamente ni en el 4 ni en el 8, ¿no? Pero si no hay más, yo les voy a explicar por qué puede ser la A. ¿Por qué pienso que puede ser la A? Están hablando de multiplicación de números entre números naturales y pasarla a números reales. Mire que cada conjuntico de estos es un tercio del conjunto grande, ¿no? Esto es un tercio, esto es un tercio, esto es un tercio. Claro, y si yo multiplico, pues sí, igual los racionales son reales. Entonces, si yo multiplico un tercio por un tercio, ¿cuánto me da? Un noveno. Un noveno, que es el que tengo representado aquí. Ay, perdón, un 27. ¿Un noveno? Ah, no, le da un 27. Un 27. Entonces no 27. Tampoco, sí. No, porque eso sería si habláramos de la suma. Un tercio más un tercio más un tercio me da un noveno. Pero la multiplicación es un tercio por un tercio. Lo da. Por un tercio me da un 27avo, sí, tienes razón. Entonces esta representación, a ver, yo la miré inicialmente por ahí. Sí, profe, pero sí sirve. Un tercio más un tercio más un tercio daría 3 sobre 3 y 3 sobre 3 pues sería la unidad completa. Entonces sí funciona su ejemplo. Pero como estamos hablando de multiplicación. De multiplicación, no está hablando
la suma es Podríamos, Pues aunque la suma, Como la- la multiplicación es una suma. Claro. Sí, o podríamos pensar en hacer esto, ¿no? 3 por 1/3. Ay, también, claro, esa multiplicación. Y 3 por 1/3 me da 1. Y 1 sería esto que tengo acá. La unidad completa, sí. Pues esa sería la única que tiene pues relación con los reales viéndolo pues desde esa forma, ¿no? Porque es que la recta tampoco porque va en enteros. Aunque no la flecha no señala bien, pues también va Es en que la enteros. flecha no señala bien, sí, la flecha tampoco no es clara en señalar dónde cae. Porque yo inicialmente dije, bueno, también puede ser. Porque yo pensé en esta, yo dije, bueno, en esta el área 4 por 5. Otra cosa que podría pensar era hallar la diagonal aquí, ¿no? Si por ejemplo le dice la diagonal, pero pues la diagonal lo que nos dé la diagonal no va a ser producto de multiplicar enteros, de multiplicar reales, digámoslo así, ¿no? Profe, y la opción 3 también se puede ver como la opción 1. Vamos a mirarla. Esa es la que aparece como correcta, ¿verdad? ¿La C? Sí, la sé. Pero vamos a mirar a ver qué podemos ver de la opción 3. Yo esta la analicé y cómo podíamos, porque aquí, digamos, uno piensa en el principio multiplicativo y en el principio sumativo. ¿Y qué más de ahí? De ahí para allá, ¿qué más? ¿No se podría pensar también así como la anterior, profe, que cada pantaloneta significa 1/3 pues de la muda de ropa completa? No, yo no sé. Esa es un poquito más engorrosa, pero yo creo que se le puede relacionar también como la primera. Esa es una combinación, la tercera, ¿no? Sí. Sí, claro, porque aquí en última nos están diciendo, digamos, esta puede hacer con esta y con esta. O sea, aquí tengo 3 mudas de ropa y acá tengo esta, tengo otras 3. Entonces, entre las dos tengo 6. Pero ¿cómo más? O sea, ¿cómo represento yo aquí de alguna forma, cómo represento un entero? Porque acá estábamos hablando, estábamos diciendo que esto eran 3 por 1/3 y 1/3 lo sacamos obviamente a partir de aquí, ¿no? De que cada subconjunto de esto es 1/3 del conjunto grande. De multiplicar 3 por 1/3, pues me da 1. Se puede utilizar lo mismo, pero es más clara la primera, sí. Entonces, yo no sé, igual yo pienso que puede ser esta por como la planteamos, porque si en esta, digamos, la flecha fuera más exacta, porque si uno dice, bueno, si esto es 4, algo, si es 4 punto algo y lo multiplico por 2, igual este algo se me tiene que doblar, entonces la flechita tendría que estar por acá al menos un poquito más lejos, ¿sí o no? Sí. Digamos que aquí estuviéramos hablando que esto es 4,2 por decir algo. 4,2 por 2 pues me da 8,4. Entonces esta flechita por lo menos debería aterrizar por acá más lejos. Sí. No deberían ser tan iguales. A decir uno, bueno, lo podemos ver aquí por la recta numérica. Sí. Yo Esta pregunta estaba está confusa. bien rara, sí, dentro de las que hemos visto hoy, esta está bien rara. Para uno, bueno, de pronto nos falta marco teórico, ¿no? De pronto a todos nos faltaría leer un poco, mirar. Pero yo me quedaría con esta, con la opción 1. Sí, porque esa no hay forma de descartarla, ¿cierto? Esa no hay manera de descartarla porque pues está como... No, pues, o sea, descartarla uno de primerazo las descarta todas. Pero con alguna que tiene que quedar. Sí, pero ya uno empieza a verlas, a ver con más detalle cada una y empieza a mirar, bueno, por ejemplo aquí, a mí aquí en esta lo único que me viene a la cabeza es hallar el área de ese rectángulo.
Sí, porque qué más, o hallar la diagonal. Yo dije, bueno, yo puedo hallar la diagonal. La diagonal no es un entero, no es un natural, la diagonal es un real. Pero ese real que aparece ahí no es a consecuencia de la multiplicación. Y como acá arriba me están diciendo que es para extender el concepto de cómo se multiplican los naturales, extenderlo a los reales. Entonces yo no me suena por aquí, y esta pues tampoco, y esta pues yo pensé, yo dije, bueno, puede ser la recta numérica, pero bueno, aunque aquí no nos están hablando del resultado, ¿no? También podemos pensar por esa manera para que, digamos, la respuesta fuera cuarta, porque aquí queremos ver el resultado, y aquí lo que me están hablando es de la representación. ¿Cuál de las siguientes representaciones también permite también visualizar la multiplicación entre números reales diferentes a los naturales? Y pues efectivamente, como decía el profe que al principio participó, pues en la recta numérica yo puedo representar la multiplicación. Eso sí lo puedo hacer. O sea, si nos basamos solo en la representación y no en el resultado, o sea, si no miramos que es que este resultado necesariamente esté dando un número, sea la multiplicación de dos reales, y que deba dar otro real, pues uno dice, no puede ser. Pero si nos quedamos solo con que aquí el enunciado nos dice la representación, y entonces para representarlo, o sea, para representar la multiplicación, si a mí me dicen escoja entre este y este, yo escojo la recta numérica porque ahí la represento más fácil, ¿o no? Sí, es como la más, se puede representar, pero en argumento yo creo que tiene más peso la opción 1 y la opción 3, porque pues digamos que ya solamente mirándola a uno se le ocurren pues que hay unas divisiones allí. Claro, y que uno puede ver digamos, el real, ¿no? Porque uno dice, bueno, de este es un tercio de esto, y un tercio, pues, un tercio por lo menos ya no es natural, ¿cierto? Ya es racional, y los racionales están dentro de los reales. Podía uno pensar por ahí. Profe, pues fue un gusto haber compartido con ustedes. Hoy se nos alargó la tertulia. De todas maneras, espero que nos haya aportado. Ya para dentro de 8 días vamos a empezar a ver un material que es de unas pruebas que hicieron en Perú. Me ha parecido muy interesante. Ya no vamos a tener 4 distractores, sino 3, porque todas van a ser de juicio situacional, es decir, situaciones en contexto, que es en última a lo que nos vamos a enfrentar nosotros. Y bueno, pues si bien es cierto, a pesar de que fue un concurso en Perú, lo que yo leí es que, digamos, el marco teórico en general, o no hablemos del marco teórico, hablemos mejor de la entidad que diseñó esa prueba, fue una misma entidad que ha diseñado pruebas aquí en Colombia. Entonces, de alguna manera no se aleja tanto de lo que nos vamos a enfrentar nosotros. Y la he visto y me ha parecido bien interesante, porque son todas de juicio situacional. Entonces, si no hay más, pues nos veremos en 8 días, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, profe, muchas